Dios lo puede devolver y aún multiplicar. Hoy exploraremos cómo el poder de Dios no solo restaura, sino que transforma las pérdidas en milagros visibles. Te mostraremos cómo identificar las señales de su intervención y te ayudaremos a comprender el proceso espiritual que precede a la restauración. Porque cuando Dios decide intervenir, lo que parecía el final se convierte en el comienzo de algo glorioso. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez has sentido que perdiste algo que jamás recuperarás? ¿Un sueño que se desvaneció? ¿Una relación que terminó? ¿Una etapa de tu vida que cerró demasiado pronto? Quizás miras hacia atrás y te preguntas, ¿por qué Dios permitió que todo eso desapareciera? Lo intentaste todo, oraste, esperaste, confiaste, y sin embargo la pérdida llegó. Pero hoy quiero que escuches esto. Dios no fue indiferente a tu dolor. Él lo vio todo. Cada lágrima, cada noche en la que no pudiste dormir, cada oración que parecía no tener respuesta. Nada se escapó de su mirada, y mucho menos de su propósito. Porque cuando Dios permite que algo se pierda, no es para dejarte vacío, sino para preparar el terreno para una restauración que solo puede venir de lo alto. Una restauración que no repone lo perdido tal como estaba, sino que lo transforma en algo mayor, más profundo, más alineado con el diseño eterno que Él trazó para ti desde antes de que nacieras. En Jeremías 29:11, el Señor declara con claridad: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta promesa sigue viva, incluso cuando todo a tu alrededor parece indicar lo contrario. La ausencia de lo que tenías no es la ausencia de Dios. La pérdida no es el final del plan, sino la transición hacia algo que no podrías haber imaginado si todo hubiera seguido igual. Y es que Dios no trabaja con lógica humana. Su camino es más alto, su sabiduría es más profunda, su intención es más eterna. A veces, para llevarnos al lugar que Él ha preparado, necesita remover ciertas cosas que ocupaban el espacio de lo nuevo. No porque te las quiera quitar, sino porque sabe que estás llamado a algo que requiere manos vacías para poder recibir. Job entendió esto. Él tenía una vida próspera, una familia completa, una reputación intachable. Pero en un solo giro de los acontecimientos lo perdió todo. Su dolor fue indescriptible, su confusión legítima. Sin embargo, en medio de su quebranto, Job dijo algo que trasciende generaciones: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. No porque no doliera, no porque no se sintiera devastado, sino porque reconocía que incluso en la pérdida, Dios seguía siendo Dios. Y esa confianza fue lo que lo sostuvo hasta el final. Porque cuando llegamos al capítulo 42 de su historia, vemos que el mismo Dios que permitió la prueba fue el que restauró todo lo perdido, y no en la misma medida, sino al doble. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. ¿Puedes imaginar lo que significa eso? Dios no solo le devolvió lo que había perdido, sino que lo llevó a una dimensión mayor, como si el sufrimiento hubiese sido el puente necesario hacia una nueva estación de gracia y propósito. Tal vez tú estás hoy justo en ese valle, ese momento donde nada tiene sentido y todo parece haber sido arrebatado. Pero quiero que sepas algo: si Dios permitió que se cayera, es porque no era el edificio final. Si dejó que se quebrara, es porque planea levantar algo nuevo sobre esos escombros. Y en ese proceso, nada será desperdiciado. En Romanos 8:28, Pablo nos recuerda esta verdad eterna. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. No dice algunas cosas, no dice solo las cosas buenas, dice todas las cosas, incluyendo las pérdidas, las traiciones, las temporadas de silencio. Todo lo que pasó, todo lo que dolió,
Todo lo que te quebró, Dios lo está orquestando para tu bien. A veces, lo que se pierde en lo natural es lo que más abre los ojos en lo espiritual, porque es en el vacío donde comenzamos a buscar al Dios que llena. Es en el silencio donde aprendemos a escuchar su voz con más claridad. Es en el desierto donde descubrimos que Él no solo da pan, sino que es el pan. Mira a Israel. Después de salir de Egipto, pasaron por un largo proceso en el desierto. Dejaron atrás una vida de esclavitud, pero también de estabilidad aparente. Perdieron seguridad, comida, dirección. Pero en esa pérdida, Dios les mostró su gloria como nunca antes. Una columna de fuego los guiaba de noche, una nube los cubría de día, agua salía de la roca, maná caía del cielo. Y en Deuteronomio 8:3, Moisés explica por qué. Te humilló, te hizo pasar hambre y luego te alimentó con maná, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Así actúa Dios. No deja que lo perdido se pierda en vano. Lo usa, lo transforma, lo convierte en semilla para una cosecha más grande, porque hay restauraciones que no pueden venir si no ha habido primero un proceso de pérdida. A veces es necesario que todo se derrumbe para que descubramos en qué estábamos edificando. Jesús mismo dijo: todo aquel que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Y a veces, para que esa casa esté realmente sobre la roca, Dios tiene que derribar lo que estaba edificado sobre arena. Puede que hayas perdido una relación, un negocio, una oportunidad que parecía perfecta. Puede que incluso hayas perdido tu salud, tu estabilidad emocional, tu sentido de dirección. Pero si tu vida está en manos de Dios, ninguna de esas pérdidas está fuera de su soberanía. El salmista dijo: mis lágrimas tú las has puesto en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Salmo 56:8.